Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este día martes 18 de mayo del año 2021 en Pediatría al Día. El día de hoy vamos a tener un tema por demás interesante. Se llama COVID-19 y dengue, dos entidades diferentes con cuadro clínico y hematológico similar. Y este tema va a ser impartido por el doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo. El doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de México. Hizo neumología y terapia de lenguaje en el Hospital Infantil de México, en el Boston Children's Hospital. Es autor y coautor de más de 15 publicaciones científicas. Es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, vocal nacional del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, miembro de la Confederación Nacional de Pediatría de México, miembro del Colegio Médico de México, miembro de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, miembro internacional Pediatric Association, miembro de la Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas, miembro del Comité Editorial de Revistas Salud Quintana Roo y además recientemente ha sido condecorado con la medalla Miguel Hidalgo como reconocimiento de la atención de pacientes de COVID-19, que es una condecoración otorgada por la Presidencia de la República. Cedo la palabra a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rodríguez Jaramillo. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todo el auditorio. Saludos hasta Chihuahua, a todo el grupo ahí que nos vigila a través de el académico Héctor Villanueva. Un abrazo, ahí alcanza a leer el chat. Y bueno, lo importante de esta plática, lo que quiero dejarles con todo esto es que la pandemia llegó para quedarse en diciembre del 2019 en China. Y de ahí se esparció por todo el mundo. Inicialmente tuvimos una curva de aprendizaje en la cual cometimos muchos errores, tuvimos un gran número de muertes y realmente no conocíamos y no entendíamos la fisiopatología de la enfermedad. El SARS-CoV-2, a pesar de que ya lo conocíamos, no sabíamos cómo tratarlo y cometimos muchos errores en el curso. Esta plática, lo fundamental es que hoy, a año y medio del inicio de la pandemia, aún tenemos enfrente pacientes con enfermedad de COVID-19 y no sabemos realmente si diagnosticarlos o no, porque no tiene el cuadro completo de COVID-19 y porque simula muchas enfermedades. Este es el virus del SARS-CoV-2. Lo relevante de todas las proteínas del SARS-CoV-2 es la proteína que nos va a permitir, esta en forma de triángulo, nos va a permitir entrar a través de un receptor a la célula. A diferencia de todos los cuadros respiratorios, esta base, que es como el T en golf, que es el receptor AC2, es el que nos va a permitir la entrada del virus a la vía respiratoria. Y aquí tenemos este gráfico de la revista Science, que nos habla del periodo presintomático, sintomático y de la fase tardía. Pero lo más importante es que el virus, para poder ingresar a la célula, entra a través de los receptores de las moléculas de AC2. Una vez que ingresa, es cuando activa los macrófagos y células T y finalmente va a causar un daño extenso a través de una tormenta de citocinas. Hemos escuchado mucho acerca del COVID asintomático. Como tal, no es asintomático, el término correcto para denominarlo es presintomático. ¿Okay? En los primeros días en los que el virus ya lo tenemos, ya podemos eventualmente contagiar, pero que no hemos desarrollado un síntoma. Al menos debemos de desarrollar un síntoma en la enfermedad de COVID-19. Hay personas que nada más tuvieron una evacuación diarreica, y eso es todo lo que tuvieron, y se documentó la enfermedad con la prueba de PCR. Hay 7 cepas que conocemos del coronavirus hasta la fecha.
En los años 60, los primeros que fueron el 229E y el OC43. Después, para el año 2002-2003, fue el primer SARS-CoV-2 que causó una epidemia ahí en China, pero fue autolimitada. Para el 2003, en los Países Bajos, se describió un virus asociado a bronquiolitis que le llamaron el coronavirus de New Haven, y es el NL63. Y para 2005 tuvimos otro brote de un coronavirus que sí afectaba a humanos, que fue el Hong Kong Unión 1. En Oriente Medio tuvimos un problema similar con el MERS-CoV-2, que también fue autolimitado y bueno, fue conocido como novel coronavirus inicialmente en 2012. Este coronavirus causó una letalidad de un 7% con alrededor de 500 muertes, pero por fortuna se pudo contener porque en Oriente Medio, pues, por lo menos mucha de la población femenina usa burkas y están acostumbrados a cubrir el rostro y se puede autolimitar. Y el último, pues, que fue el coronavirus novel de 2019, ese se documentó como una neumonía causada en Wuhan, una provincia de China que es enorme y tiene un laboratorio público tan grande como la CDC de virología. Aquí está el esquema filogenético de los coronavirus, los alfa coronavirus que fueron los primeros, el 229E y el NL63, y prácticamente todos los demás que son cepas humanas son los beta coronavirus. Y aquí hay 1, 2, 3, 4. Este es la molécula del dengue. Si se dan cuenta, es una molécula completamente diferente a la del SARS-CoV-2. A diferencia del SARS-CoV, no necesita una proteína de espiga o proteína S para unirse al receptor. Por lo cual, pues es una enfermedad que depende de otros factores. Tiene una proteína de membrana, tiene una proteína de cápside, y las proteínas que son poliesaédricas en número de 20 más o menos ensambladas, es una glicoproteína, de los cuales conocemos 4 serotipos. El dengue 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 normalmente es el que más casos hemorrágicos produce. El transcurso de esta plática voy a presentar diapositivas de dengue y diapositivas de COVID, pero lo valioso de esta plática es que estamos teniendo enfrente pacientes con enfermedad de coronavirus, niños, en los cuales vemos trombocitopenia o vemos monocitosis y la estamos diagnosticando equivocadamente hasta que nos progresa, porque el tratamiento es completamente diferente. Esto es de la guía de práctica clínica del dengue, y tenemos dos grupos de dengue, el dengue no grave y el dengue grave. El dengue no grave se presenta sin signos de alarma o con signos de alarma. El dengue grave, que es el grupo C, tiene 3 características. Una es las manifestaciones de fuga plasmática, 2, la hemorragia grave, y 3, la afección orgánica grave. Las de fuga plasmática pues, se caracterizan por un síndrome de choque por dengue, con diferenciales de menos de 20 milímetros de mercurio y manifestaciones de vasoconstricción, acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria aguda y hemoconcentración. En la parte de la afección orgánica grave es cuando hay alteraciones hepáticas con ictericia y falla hepática, alteraciones del estado de alerta y finalmente afección cardíaca. Hecho claro que todos conocemos muy bien el diagnóstico y el tratamiento del dengue, pero hemos tenido una curva de aprendizaje en el manejo de la enfermedad de COVID-19. Dicho sea de paso, la manera correcta para asistir a una atención de primera línea en la enfermedad de COVID es esta vestimenta. Con una bata encima, dobles guantes, lo de abajo es un overol, que la marca Tyvek es la más conocida, dobles botas, y esta mascarilla que en la parte superior tiene 2 filtros EPA, es los que nos permiten respirar. Si usamos un solo filtro EPA, es muy cansado, además que la voz se te va y no pueden escuchar apropiadamente los pacientes. Y bueno, siempre es conveniente luego estar comunicado de adentro con el exterior y los teléfonos deben de ir recubiertos. Esa es la manera como yo entré a COVID desde hace año y medio. Yo no me enfermé, ya estoy vacunado con las 2 dosis de Pfizer, pero independientemente que estés vacunado, puedes enfermar. La definición operacional para COVID-19 cambió. Al principio era o tos, fiebre o dolor de cabeza más
cualquiera de los siguientes: dificultad para respirar, artralgia, mialgia, dolor de garganta, escurrimiento, en fin, un cuadro respiratorio. El British Medical Journal, para julio, decide publicar unos hallazgos que eran en relación a la pérdida de olfato y pérdida de gusto en los pacientes. Hoy hay médicos que dicen, es que no todos los pacientes con anosmia o con disgeusia tienen COVID, y eso es correcto, pero no existe otra enfermedad en la cual hay una pérdida súbita del olfato y que la recuperes tan súbitamente, o sea, tan rápido. La pierdes y la recuperas en una semana. Teníamos reportes de casos que no la han recuperado en más de 6 meses y estamos conociendo de la enfermedad en el transcurso que vamos. Pero grábense esto, un paciente que perdió el olfato y el gusto, que les llama mucho la atención y que súbitamente lo va a recuperar, es COVID hasta no demostrar lo contrario. Podríamos tener un tumor que afecte el bulbo olfatorio, podríamos tener rinofaringitis crónica o aguda, pero la pérdida súbita y la recuperación de ambos es muy patognomónica. Entonces, a partir de esto, en agosto, el gobierno de la República agregó al diagnóstico de lo que habían platicado disgeusia y anosmia. Se hizo un estudio muy grande que se llama Big COVID Data, y en el marco de este sistema, con 150 hospitales, viejo y nuevo continente, llegaron a la conclusión de que los pacientes que normalmente se iban a terapia intensiva presentaban 74% por lo menos, 3/4 partes de tos, 2/3 de fiebre y la mitad de disnea. Solo una tercera parte tenía crépitos, que los característicos son en velcro, así como cuando nos desabrochamos los zapatos. Sin embargo, no es el 100%. Entonces, podemos tener COVID, pero no necesariamente tiene que ser un cuadro respiratorio. Y de ahí el motivo de la plática. Las comorbilidades asociadas al coronavirus que causaron mayor letalidad, morbilidad, que llevaron al paciente a la terapia intensiva, fue la cardiovascular en el 72.3%. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, que la mayoría de los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial o los que se asocian con síndrome metabólico, sobreexpresan el receptor AC2. O sea, tienen muchos receptores como los T de golf, donde se sienta la pelotita o donde entra el virus. Sin ese receptor no hay tanto daño ni tanta liberación de citocinas. Es por ello que hay que cuidar cuando el paciente es hipertenso, diabético, eventualmente tiene síndrome metabólico, es cuando peor nos puede. El diagnóstico, ya a estas alturas, pues lo conocemos muy bien, es a través de un hisopo nasofaríngeo, la nariz y a través de la garganta. Las dos tomas de muestra se hacen y se hace con un termociclador para reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, que es lo que significa RT-PCR. La sensibilidad es del 95% y tiene una tasa de 30 de falsos negativos. Al principio de la pandemia era un problema porque muy pocos laboratorios estaban autorizados por el INDE para hacer el diagnóstico. Ahora ya ha mejorado y hay muchos laboratorios que lo pueden hacer, lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Hay un estudio muy interesante hecho por el doctor Henry con 66 niños al inicio de la pandemia el año pasado, y nos decía que la cero conversión para IgM e IgG ocurre entre los primeros 5 a 7 días y 12 a 14 días para la IgG respectivamente de inicio de los síntomas. Por lo tanto, antes de la primera semana, correr la prueba de anticuerpos, pues es un falso negativo. Pero lo interesante de esta diapositiva no es mencionar que los anticuerpos no se positivizan en una semana, eso asumo que los conocemos todos, sino que se presenta linfopenia, pero además 70% de los casos los leucocitos son normales. No debemos de esperar leucopenia en las primeras fases, pero sí es importante encontrar monocitosis. Un predictor que podemos ver de entrada antes de dímero D y ferritina es la monocitosis. Entonces, paciente con leucocitos normales, con plaquetas normales o tendientes a la baja, pero monocitos fuera de rango, ojo, sospechen de enfermedad de COVID. La proteína C reactiva es también de mucha ayuda en el diagnóstico junto con la procalcitonina. Los casos severos son los que desarrollan el síndrome de activación macrofágica, la tormenta de citocinas. Y entonces ahí es donde hacemos una documentación con niveles altos de ferritina, con consumo de fibrinógeno,
y también podemos encontrar elevación de triglicéridos con las citopenias. Esto es importante porque el Boston General Massachusetts Hospital hizo una publicación al principio de tratamiento de COVID con pravastatina. Se documentó y mucha gente lo criticó, pero realmente esta era la razón. Y mucho ojo, porque muchos pacientes que tienen síndrome metabólico independientemente se confunden. Y aquí, este cuadrito que debe de quedar para la posteridad, que es adaptado de China en marzo de 2020 por el doctor Shao, es muy clara, ¿no? Entonces nos dice, si vamos a hacer la prueba de SARS-CoV-2 entre el día 1 y 7, pues tenemos 2/3 partes o 3/4 partes para el diagnóstico por RT-PCR. Y al principio los anticuerpos están muy bajos, pero pasados los 15 días esta relación se invierte. Entonces los anticuerpos, la prueba es positiva y menos de la mitad en el RNA RT-PCR. Yo siempre recuerdo un paciente que vi en consulta externa, me dijo, es que doctor vengo y pues no sé qué tenga, pero COVID no es porque ya me hice la prueba de anticuerpos y está negativo. Tenía 3-4 días de inicio de los síntomas. Le dije, señor, le expliqué que esto no es conveniente hacerlo tan rápido y que lo conveniente en este caso era hacerse la prueba de tiempo real de PCR. Finalmente él regresó a los 10 días y me trajo una prueba efectivamente de PCR hecha después de los 10 días negativa. Entonces me dijo, pues ahí está, doctor, no tuve COVID porque la PCR está negativa. Le dije, sí, pero invirtió los tiempos. Esto es fundamental. Y es fundamental como médicos explicarlo y entenderlo. Si tiene todo el cuadro clínico, así de libro, con definición operacional, tiene la sintomatología y tiene plaquetopenia, no necesariamente tenemos que acudir a una prueba cuando ya tenemos todo. En el caso del dengue, pues el diagnóstico confirmatorio se hace con el antígeno NS1 de superficie del 1º al 5º día y es la misma historia. Los anticuerpos se hacen después de la semana. Si se hacen antes, va a salir negativo. El aislamiento viral igual se hace con PCR, pero normalmente para dengue lo que estamos usando es NS1. El maestro Molina Villa de Acapulco presentó esta plática solo de dengue hace unos días y mencionaba esto también, sus diapositivas fueron de la guía de práctica clínica. Entonces decía, bueno, recordando que la biometría hemática completa inicial, porque vamos a vigilar el descenso en la cuenta de leucos, inicialmente va a ser normal y luego va a empezar a disminuir. Y al principio el incremento es de granulocitos y posteriormente hace el viral. Estas 3 diapositivas que vienen me gustan mucho, están en redes, porque hablan mucho del desarrollo de la enfermedad. En efecto, no toda la enfermedad de COVID va a desarrollar un cuadro crítico, pero la fase 1 es súper importante conocer. No podemos usar en la fase 1 esteroides, porque entonces comprometemos cuando todavía no hay un desarrollo de síndrome de activación macrofágica. Y entonces podemos tener solo diarrea, o solo mialgias centralgias, o solo fiebre. Difícilmente la geusia y anosmia se da en la primera fase. Después del día 7, que entra la fase pulmonar, esta es la fase de inicio de la respuesta viral. En la fase pulmonar, entonces sí, ya tenemos que estar más atentos al oxímetro. Hace unos días yo trabajo con compañeros y le pedí, ayúdame a ver un paciente porque estoy ocupado. Le dije, ¿qué saturación debe de tener para que consideremos mandarlo al hospital? Me decía, no, pues 70%. Le digo, no, pues así está más fácil. O sea, es muy claro y la guía lo dice. 93 es, ponte atento, 92 rayando, porque ya van a necesitar oxígeno. Arriba de 93 es importante que esté en casa. Pero ya cuando tiene menos de 93, el manejo en casa no siempre es conveniente, porque no hay oxígeno que alcance dependiendo de los flujos que necesitemos. Cuando lo hacemos por puntas nasales, podemos llegar a un flujo de 5 litros para alcanzar una FiO2 de 28, 30%. Pero después de 5 litros no tiene sentido, y es cuando se usa la mascarilla con reservorio de reinhalación y podemos alcanzar fracciones inspiradas pues hasta alrededor del 60%. No más, a menos de que utilicemos un dispositivo monitoreo de ventilación como el CPAP. Pero en las mascarillas es muy difícil que mejoremos. Aquí, cuando evaluamos el uso de esteroides, antibióticos y la asociación con infección es positiva,
y músicos. Me dice que la conexión es inestable, ok. La fase hiperinflamatoria va del día 14 al 21 y eso sí, aquí dice que 4 de cada 100 fallece. La estadística de muertes en México es asociada, ronda el 17% a nivel nacional. Aquí es donde necesitamos cuidados intensivos y no negativo tratar a los pacientes en casa. Y hemos visto desafortunadamente muchos médicos que están atendiendo en casa y lo único que hacemos es retrasar algo que finalmente va a suceder. Me regreso otra vez al dengue y bueno, en el dengue es igual, el inicio de la primera semana la temperatura y finalmente baja. La deshidratación es en los primeros días y cuando hay el periodo medio semana es cuando se presenta el choque por hemorragia y ya después de la primera semana hay la sobrecarga. Aquí lo interesante de esta diapositiva, el hematocrito va a subir a media semana y las plaquetas bajan y después de la semana se recuperan. Solita, sin mayor manejo. El PET requiere un manejo de sostén, un manejo de los y una vez que remite la fiebre, automáticamente las plaquetas van a disminuir. Una vez que cae la línea, el anticuerpo con IgM, el pentamélico, es el que va a subir. Esta es la publicación que hicimos con motivo de la enfermedad de COVID, con síntomas que vimos aquí en la ciudad de Chetumal, y esta es la que está publicada recientemente en la revista Mexicana de Atención Primaria de la Salud. En el caso del dengue, regresándome, pues líquidos, esto ya lo platicó el doctor Navilla, infusión de cristaloides, 10 mililitros por kilo por hora, 1 hora, y de ahí reducimos de 5 a 7, 2 horas, 3 a 5, 2 a 4 horas y 2 a 3 mililitros por kilo hasta 24 a 48 horas. Que más o menos en pediatría, si son menores de 10 kilos, pues iniciamos con 80 o 200 mililitros kilo día y lo vamos reduciendo hasta 120 mililitros kilo día. Si es metro cuadrado, empezamos con 2.500 por metro cuadrado, podemos llevarlo hasta 1.500 por metro cuadrado. Cuando usamos paquete globular en pacientes con choque séptico, si la hemoglobina cae de 7 gramos o más de 30% del hematocrito. Y se debe llevar hasta 9 en adultos. La meta, pues, depende de casos asociados como hipoxemia, hemorragia, y por supuesto, la eritropoyetina no se recomienda porque no es un cuadro crónico. Las plaquetas, ¿cuándo se recomiendan? Bueno, cuando sean menores de 5,000, independientemente de si existe hemorragia, o de 5 a 30,000 si hay un riesgo de hemorragia, o si vas a operarlo, o un procedimiento quirúrgico más de 50,000, o de plano hemorragia que no se controla. Esta diapositiva, regresando al COVID, es de las primeras que sacó algunos de los hospitales del Seguro Social, y la puse porque así se manejaba. Decían, usen oseltamivir. Hoy, a la distancia, hay médicos que siguen prescribiendo para estos cuadros oseltamivir. Y el SARS-CoV-2 no es un virus dependiente de neuraminidasa, entonces no tiene ningún sentido usar oseltamivir. Al principio también, y hoy hay médicos que dicen, vamos a usar tocilizumab. Esto ya fue incluso descartado por el laboratorio. Y en las mismas guías hablaban, y aquí les señalo, de usar hidroxicloroquina. Eso también ya fue descartado y aislado. El gobierno de la República, en la versión del 6 de julio, dijo que no se recomienda el uso de oseltamivir, almidor, ivermectina, citromicina y todo, hasta las nanomoléculas de cítricos que usa nuestra secretaria de gobierno. Finalmente, algunos fármacos se estaban utilizando como protocolos. Adelante les voy a presentar los resultados de los principales. No recomiendan el uso de baricitinib, que es un inhibidor de la molécula ya que se usa en artritis reumatoide. En hospitales del centro de la República lo están utilizando. Hoy aún no tenemos un sustento claro para su manejo, pero le voy a presentar a ustedes, amable audiencia, qué es lo que sí podemos utilizar. La dexametasona es algo que ya fue aprobada y se recomienda bajo un estricto de control. Es importante que se use a dosis de 6 miligramos una vez al día durante 10 días. No es cada 8 horas, no es por kilo de peso, esta es la dosis estándar de adolescentes para arriba. Y en niños se puede usar a 0.2 miligramos kilo día, una sola toma.
es importante que se utilicen que no requieran, no se debe usar si no requieren oxigenación suplementaria. Antes de la fase pulmonar, no negativo, se puede utilizar este grupo. La otra parte que es importante del tratamiento es el tratamiento antitrombótico. Este es el posicionamiento de la Sociedad de Cardiología. Básicamente el que más se usa en México es la enoxaparina y más o menos se usa 1 unidad por kilo de peso en el caso de los niños. Los adultos, si pesan menos de 80 kilos, se usan 40 miligramos. Si se acercan a los 80 kilos, se usan 60. Y si pesan más de 100, pues ya se usan 80, pero 40 cada dosis. Las presentaciones vienen de 20, 40, 60 y 80 miligramos, que equivalen a 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 unidades internacionales y se utilizan subcutáneas. Podemos usar enoxa, que es lo más común, pero si contamos con tisaparina, benparina, nadroparina o dalteparina, lo podemos ajustar y utilizar. Es importantísimo que conozcamos la fisiopatología en esto de la enfermedad de COVID. El SARS-CoV-2 entra efectivamente por respiratorio y mucosas. Requiere, habíamos platicado del receptor AC2. Y bueno, una vez que entra, se activa toda la cascada de los DAMPs. DAMPs es patrón de moléculas asociados al daño, en inglés. Aquí hay una liberación de factor tisular, citocinas, agregación plaquetaria, y es donde se forman los trombos. Entonces, el tema es de trombos, no de plaquetas. Entonces, no negativo, podemos usar ácido acetilsalicílico en el manejo de SARS-CoV-2, que desafortunadamente lo siguen usando. Y bueno, ¿qué debemos de saber o tomar en cuenta para decir que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de manera correcta? La National Library of Medicine, NIH de Estados Unidos, desarrolló una serie de patrones de estudios, los clinical trials, que dijeron, esto sí va a servir o no va a servir en el manejo del COVID. Y le titularon Recovery, que es el nombre, el resumen, el acrónimo de Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy. Entonces, todo estudio que sea Recovery, que está avalado por la Universidad de Oxford y por el NIH de Estados Unidos, es un estudio que merece la pena comentar. Todo lo demás que me puedan enseñar del típico residente del artículo del día, que no sea Recovery, no tiene tanto valor ni ha sido estudiado por pares. Aunque tiene su valor, este es como que el estándar de oro para el manejo de lo que han hecho en estudios de tratamiento. Entonces, hay una serie de intervenciones súper interesantes del Recovery, que es con lopinavir, ritonavir, esteroides, hidroxicloroquina, citromicina, el mismo plasma convalescente, tocilizumab, inmunoglobulinas, en fin. El famoso Recovery de dexametasona, así lo publicaron el 6 de junio del 2020, el famoso low cost dexametasona, reduce la muerte, ¿no? Entonces, la dexametasona de bajo costo redujo la muerte, por lo menos en una tercera parte de los pacientes. Y el artículo original del grupo colaborativo Recovery, aquí nos dicen, todos los pacientes que se utilizan la mortalidad para cuidados habituales es más alta que con dexametasona. Para los de ventilación mecánica se reduce más el rango. Para los que solo tenían oxígeno, se reduce un poco el rango de mortalidad. Pero los que no tienen oxígeno, vean este cuadro de la derecha, la dexametasona usada incrementa la mortalidad, ¿no? Entonces es importante utilizarlo en la fase pulmonar cuando ya vamos a depender de oxígeno. Y esta es la portada del artículo ya finalmente el febrero 25 del 2021 del New England, que nos habla de esta serie de evaluaciones que hizo Recovery. Roche publicó que Covaxa, que es el tocilizumab, que es un inhibidor de interleucina 6 que está muy involucrada en la fase inflamatoria de la enfermedad, podría funcionar. Sin embargo, para julio dijeron, no ha desarrollado el objetivo primario, entonces no es un estudio, el estudio dice que no se debe utilizar y por lo tanto no debemos utilizar. Entonces, para aquellos que sigan pensando en tocilizumab, el mismo laboratorio desde el año pasado dijo, no alcanzamos el objetivo. En cuanto a Remdesivir, que es otro del grupo colaborativo, es súper importante porque aquí está el reporte final de New England. Y miren, Remdesivir
La proporción de recuperados es mayor respecto del placebo. Aquí también en pacientes que tienen recibiendo oxígeno y con alto flujo de oxígeno. En todos se aprecia que hay una ligera mejoría en la proporción de recuperados y que se acentúa a partir del día 21. La hidroxicloroquina, como nunca habíamos visto, o muy pocas, pues fue publicada y fue retractada. Y esto se sacó ya en la revista que lo publicó, dijo, esto está retractado, o sea, lo que dijimos no es cierto, y fue en mayo del 2020. Entonces, no tiene ningún sentido estar usando hidroxicloroquina. Este es un meme que sacaron ahí en las redes, que decía que la hidroxicloroquina está fuera. O sea, el estudio Recovery trató 1.542 y 3.132. Y la mortalidad fue mayor en los tratados que los no tratados. Felicidades a los colegas del Reino Unido. Entonces, finalmente fue algo que estuvimos haciendo. Esta diapositiva que les presento es con el director nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en una presentación que hubo en septiembre de la condecoración Miguel Hidalgo. Y bueno, retomando a lopinavir ritonavir, la carga viral con lopinavir ritonavir es más alta a partir del día 10 de control, se asemeja al placebo y para el día 21 se asemeja. Por lo tanto, es un buen antiviral usado en pacientes con retrovirosis. Esta publicación se hizo en octubre de 2020, pero no funciona para pacientes con COVID-19. Y esto es muy interesante, el que les presento ahora, que es el estudio del bloqueo de receptores de histamina dual con cetirizina y famotidina. Este estudio está avalado. Nos dice que, por ejemplo, disminuye muchísimo, asociado porque lo usaron. Por ejemplo, en el caso de hidroxicloroquina, cuando lo usaron, la mortalidad subía respecto al 18% intubados contra el casi 6% de los que no usaban hidroxicloroquina. 30% de los que usaban metilprednisolona contra 10 de los que no usaban. 30% de tocilizumab contra 2 de los que no lo usaban. Y 30% de los de plasma contra 10 de los que no lo usaban. Sin embargo, este bloqueo de la vía H1 y H2 fue fundamental para el tratamiento. Entonces, hoy pueden usar famotidina y cetirizina con buenas perspectivas para evitar el encame de los pacientes. A raíz de la era de Donald Trump que ingresó ahí en Estados Unidos, los neumólogos empezaron a usar con más frecuencia el anticuerpo monoclonal. La explicación del anticuerpo monoclonal, y fue a raíz de la era Trump, era que el anticuerpo monoclonal neutraliza o hace una inhibición competitiva con el receptor AC2, el famoso T de Golgi que les digo. Al no haber el receptor, pues entonces el coronavirus no puede hacer nada porque necesita la proteína de espiga, a diferencia del dengue que es icosaedri que no necesita ningún receptor. Al entrar hace una fusión, libera el RNA y entonces se desarrolla todo el cambio. Este es un ectodominio en una microscopía electrónica del epítope del que se hace el cambio en la molécula monoclonal. Y este, que es el AC2, es el que más se parece aquí. Por eso es que hacen el intercambio de monoclonales en esta parte con moléculas, aquí le llaman 80R, F26G1, y entonces, al alterar, por así decirlo coloquialmente, la patita donde debe de ensamblar el ectodominio, pues no puede penetrar el coronavirus. De ahí la eficacia de este tratamiento. Y aquí les presento pues todos los mecanismos de acción de los anticuerpos neutralizantes, y el más importante pues es el 80R, que es el que está aquí arriba. Pero tenemos toda esta serie de anticuerpos monoclonales que han dado suficientes respuestas y resultados en el tratamiento, y también avalado por el grupo colaborativo Recovery. Esta diapositiva que les presento a continuación es súper importante porque hoy seguimos viendo el manejo de esteroides inhalados en el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus respiratorio predominantemente, pero que puede dar solo manifestaciones hematológicas o solo manifestaciones enterales, solo manifestaciones de dolor neuropático. Pero hay gente que sigue nebulizando. Entonces, no negativo, podemos usar nebulizaciones
Y no es necesario estar usando con cámara espaciadora esteroides, porque el tema no es de broncoconstricción, el tema es de fenómenos trombóticos. Entonces el esteroide es para inhibir los DAMPs y la respuesta inflamatoria, y la enoxaparina para disminuir el fenómeno trombótico. Esta es la escala Rayleigh que usamos en medicina de neumólogos y que se usa mucho para la clasificación y estadificación del COVID-19. Y está muy sencillo porque pues, lo divide en 4 cuadrantes. Cada cuadrante le asigna un valor y un punto. Entonces, sí puede ser tan grave, leve o moderado ese cuadro con una marca que ya tenga cambios. Las siguientes son ejemplos de radiografía de pacientes con COVID, en las cuales hay una serie de modificaciones en la ecoestructura del pulmón. Y el ejemplo y el símil más rápido que yo les pongo siempre es como llenar un globo con agua. O sea, así queda. De ahí la importancia de que usemos la posición prona para que la carga de sangre se vaya a la parte ventral y dejemos bien ventilados los pulmones. Esta diapositiva me gusta porque es inicial y vemos que el patrón es periférico, triangular, como si fuera una teletasia. Bueno, ese patrón es el que va a presentarse de la periferia hacia el centro, porque a diferencia de la influencia de las enfermedades respiratorias por bacterias, la neumonía empieza en la periferia y comienza a progresar. Pero no nos podemos confiar solo en ver ese patrón, porque podemos observar patrones así, tipo algodonosos, infiltrados, exudados tipo miliares. Pero esta diapositiva que les presento con un derrame es el caso de una nena que llegó a mi consulta por dolor abdominal sin cuadro respiratorio y que a la exploración pues, le integré un síndrome en el cual encontré una hipoventilación derecha importante. Y fue cuando dije, esto no está bien, vamos a hacer una placa. No tenía un solo crédito del lado contralateral y pues estaban apagados los ruidos. Pero para un oído normal que no está entrenado era difícil el diagnóstico si no lo pensábamos. Encontramos el derrame, se hizo el drenaje, tuvo COVID y bueno, esto que nos queda de enseñanza de que las manifestaciones de enfermedad de COVID no solo son respiratorias. Esta diapositiva que les presento a continuación es muy interesante porque es una aplicación, es el CIVICOM UNAM COVID-19, Imagen Salud, aquí está de dónde pueden sacar la página. Y bueno, ustedes se registran, tienen que tener cédula, etcétera. Y las imágenes, por ejemplo, tomográficas que tienen, las toman en una imagen JPG. Y esta imagen JPG nos va a dar el diagnóstico de cómo está en probabilidad de diagnóstico. Porque nos da la imagen de vidrio descubrido, el empedrado y el porcentaje de daño de pulmón. Entonces se toma la foto de la tomografía que les muestran, se sube a esta aplicación y entonces es una manera, independientemente de que sabamos interpretarlo, de tener un recurso para explicar a los pacientes qué porcentaje de pulmón sano, vidrio descubrido, etc. Entonces la recomiendo mucho para la evaluación de COVID-19. Esta es otra diapositiva, ahorita va a aparecer, y una más en la cual estamos demostrando, por ejemplo, el 99.98%. Y en la derecha es donde nos marca con rojo, no sé si se alcanza a apreciar, las lesiones en la tomografía, y a la izquierda la imagen que nosotros subimos. Finalmente, platicábamos de la posición. Es súper importante tener una representación alveolar para por qué debemos de tener en posición prona. Siempre que vamos en la consulta, aunque sean niños, recomienden que estén en posición prona. El esquema de representación alveolar lo hizo el doctor Gattinoni, que es un italiano. Y bueno, aquí está muy claramente como si estamos en supino, pues el alveolo de abajo, el dorsal, está aplastado. Y si estamos en posición prona, el alveolo dorsal es el que está con más condición de hacer intercambio de oxígeno. Finalmente es una representación de ISA que quise subir como diapositiva porque nos habla del tiempo de la respuesta de anticuerpos neutralizantes que tienen los pacientes que tuvieron una respuesta de síndrome agudo respiratorio. Y este artículo habla que son 94 días los que nos da de protección los anticuerpos generados por la enfermedad después de haberla padecido. También desde el año pasado ya hay cambios en la espiga del SARS
y los cambios que se estaban generando. ¿Ok? Estos cambios originalmente ampliaron la magnitud y del patrón que llamamos el tipo D614 cambió al G614, que tenía una ventaja de adaptación fitness, una adaptación muy fácil, era más infecto contagioso, y fue lo que fuimos viendo con la migración y la mutación del virus. Hoy, la variante P1 importa, porque finalmente los pacientes, muchos que ya están en este punto vacunados, sí tienen un colchón de protección después de 2 dosis, pero ya Pfizer habla de una tercera dosis por las mutaciones que presentan. La variante, la B1.351, que es la de Sudáfrica, bueno, es la de mayor preocupación, considerando que la vacuna de Oxford, la de AstraZeneca, es 86 veces menos eficaz contra esta variante. Y las ARN mensajero, como la Pfizer-BioNTech, es 7 y 8 tantos menos eficaz. De ahí que va a ser una tercera vacuna para los de Pfizer. Y yo creo que más adelante van a vacunar a los pacientes con alguna de ARN por estas mutaciones. Este es el mundo en estadística. La pueden consultar en internet. Y bueno, esto lo consulté ayer. Al ritmo que llevamos hoy de vacunación en el país, tenemos vacunado 0.21% de la población a diario. Estamos alrededor del 9-10% de la población total de México vacunada. Y a este ritmo, para vacunar al 90% y hacer algo de rebaño, nos llevaría alrededor de 2 años. Si incrementan el número de vacunas por día, probablemente para finales de mayo podamos tener una inmunidad de rebaño. Hoy, los pacientes hospitalizados por COVID-19 generalmente son de menor edad. Los que estamos viendo son pacientes de 40, 50 años, a diferencia de los de 70, 80 que veíamos al inicio de la pandemia. Y esto claramente se puede explicar por los índices que ya tenemos de vacunación aquí y en todo el mundo. Básicamente esta fue la plática y lo que quería era expresar el agradecimiento al grupo de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos por conducto del doctor Eduardo Lara y del doctor Ulises, y estoy dispuesto para preguntas. Bueno, permíteme. A ver, espérame. Sí, ¿sí? ¿Me escuchó? Sí. Sí. Muchísimas Sí, gracias, doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo. Ha sido verdaderamente muy extensa, muy explícita, excelente plática, que hay felicitaciones. El doctor Ulises Reyes lo felicita y le agradece su participación y pregunta, hablando de vacunación, ¿recomienda la vacuna del dengue en grupos de riesgo o en áreas endémicas y a qué edades? Bueno, el tema de la vacuna de dengue fue que se empezó a utilizar, incluso médicos de la República de Cuba que vinieron a promover en Baxia, y sin embargo los vacunos, con el serotipo de la vacuna, cuando hacían una reinfección por el mosquito, hacían episodios de dengue más graves. Por ahí mi maestro, ahorita omito el nombre, infectólogo del Hospital Infantil, que es académico, que nos proponía hacer un estudio de COVID-19 con anticuerpos, no me acuerdo qué nombre se me fue. Bueno, él decía que él estaba recomendando la vacuna del dengue porque los casos de infección posterior a los vacunados eran más graves y se presentaban con más hemorragias. De hecho, es ahora más complicado encontrar esa vacuna prácticamente. Cuando me dice la doctora Victoria, ¿recomienda la vacunación para embarazada alguna particular? Pues la mejor vacuna que se puede poner ahorita es las de plataforma de RNA. Hace poquito di una plática que me invitó el maestro Jorge Chuca en Guadalajara, que solo hablábamos de vacunas. Hoy no quise hablar tanto porque es una plática muy extensa, pero sí, recientemente a partir del 12 de mayo, de hecho quité esa diapositiva, ya se autorizó en México a embarazadas a partir de las 9 semanas de gestación. Antes del 12 de mayo,
Tú llegabas a vacunarte embarazada y te negaban la vacuna. Hoy sí está recomendada y sí les está yendo muy bien. Lo único que están pidiendo es documentar que tienen más de 9 semanas de embarazo. Y si me preguntan qué plataforma es la que tú preferirías, definitivamente las plataformas de RNA sobre las de adenovirus. Este es motivo para entender muy bien cómo funcionan estos vacunas, pero plataforma recomendada es RNA. Muy bien. Ahora en México, la que te toque. O sea, si te toca la de Astra, pues póntela, porque no te va a tocar otra, no la puedes conseguir más que cuando te corresponde. Muy bien, muchas gracias. El doctor Jorge Chu quiere la palabra. Adelante, Jorge. Enciende tu audio, por favor. Felicidades, como siempre, Alfonso. Muy buenos días. Excelente tu plática. Siempre me gusta mucho escucharte, aunque hoy pues entré un poquito tarde, pero alcancé a escuchar bastante la plática. Lo que quería preguntarte está en relación a la vacuna de Pfizer. Se habla que con una dosis, se decía que alcanzaba el 60%, al 70%, y después por ahí salió algo publicado hasta el 80%. Si es así. No, tengo aquí la plática en Guadalajara para enseñarle más o menos el número. A ver, déjame ver si lo encuentro por aquí. Un segundo, pero no, o sea, realmente ahora se habla hasta de una tercera dosis para la vacuna. A ver, aquí voy a poner esta poquitito. Ya está, aquí. Voy a compartir tantito esto, nada más para documentar esto. Aquí está. Aquí lo voy a poner en grande. Bueno, aquí está. Tenemos eficacia del 95% en fase 3 para las 2 dosis en Reino Unido, pero la B1.351, que es el sustrato sudafricano, no tiene mayor respuesta. Entonces, rondamos el 50-60% en una dosis y en dos el 95% y documentado. Pero no estamos llegando a las naciones P1, entonces por eso es que se va a hacer una tercera dosis y es muy probable, y de eso ya está hablando Pfizer. Y ya puedo compartir. Muchas gracias. Es una plática aparte y sí, para comentar lo que no es así. Gracias, felicidades. Dice, en personas que padecieron COVID-19, ¿cuánto tiempo después de la enfermedad la aplicación de la vacuna? Por lo menos 3 meses, porque en los 3 meses es cuando vas a tener todavía algunos signos de daño de la enfermedad y sobre todo del efecto post-trombótico. El doctor Del Carpio en Veracruz, un infectólogo, justamente a lo mejor Eduardo Del Carpio lo debe de conocer el doctor Lara, hizo una publicación de ITSA que ellos ya están manejando en el post-COVID el manejo con antitrombóticos orales. Es la única publicación seria que yo he leído acerca del uso de rivaroxaban o apixaban en el post-COVID, porque en el cuadro agudo necesariamente tiene que ser enoxa o cualquiera de los derivados. Muy bien. El doctor Francisco Matías Soria hace un comentario, lo saluda, dice, saludos doctor, en el 2003 cuando el SARS-CoV-1 utilizaron oseltamivir y antibióticos dado que encontraron confecciones en situaciones graves como las que requirieron terapia intensiva y vieron que los que ameritaron y recibieron dicha terapia les fue mejor en relación a los que no recibieron oseltamivir y antibióticos. ¿Han logrado ustedes aislar a algún agente en estos pacientes intubados que pudiera justificar el uso del mismo caso del COVID-19? Bueno, aquí el tema es las coinfecciones que se dan en la terapia intensiva son generalmente por uso de catéteres y vía respiratoria.
Entonces, el uso de antibióticos sí está indicado cuando ya estás en la fase hiperinflamatoria, porque si no lo utilizas, ya no lo alcanzas. O sea, la progresión de la enfermedad es tan rápida y tenemos pacientes que saturan 90, al día, horas siguientes 86, a las horas siguientes ya están por debajo de 80. Cuando tú quieres iniciar antibiótico de manera tardía, ya no hay manera de alcanzarlos. Entonces sí se utiliza cefalosporina de tercera generación y depende de cada paciente, de los cultivos, de la biometría, etc. En cuanto al uso de oseltamivir, es un anecdótico y lo platicábamos al principio de la plática. El virus del SARS-CoV en ninguna de sus generaciones es mediado por neuraminidasas. Los de la influenza tenían H y N, por ahí publiqué yo un artículo de eso, entonces teníamos 7 H's y 9 N, 7 hialuronidases y 9 neuraminidasas. Y entonces hacía la mezcla, puede ser H1N1 o H1N2 y así mezclando las 64 posibilidades. Los inhibidores de neuraminidasa entonces son mediados por neuraminidasa y el SARS-CoV-2 no incluye en su molécula neuraminidasa. Entonces, usar oseltamivir para cualquier variedad de virus SARS-CoV, ya sea el HCoV o el MERS-CoV, que es de virus de Oriente Medio, o el NL63 o el de Hong Kong, cualquiera de los 7 que afectan a humanos, no tiene ningún sentido, ¿no? Los antibióticos sí, pero en la fase inflamatoria y asociados a una infección bacteriana. Muchas gracias. En personas con EPOC hay contraindicación, no hay contraindicación como tal mientras estén controlados. O sea, la vacuna se debe poner como cualquier otra, incluso en pacientes con cáncer, con inmunosuprimidos, pero bajo control. Es correcto. Dice, los CELTA lo justificaban por el hecho que era común coinfección con influenza. Si documentas coinfección por influenza, entonces sí. Pero hoy usar oseltamivir clínicamente sin tener un sustento es como cuando llegan los pacientes con gripa y le damos amoxicilina por si las dudas hay una coinfección bacteriana. Entonces es algo que se ha utilizado, que muchos médicos lo siguen utilizando, pero que no tenemos un sustento. Muy bien. No sé si alguien quiera de viva voz levantar la mano y hacer una pregunta. Aquí, Howard Mate 10 Light, pero no tiene nombre, dice, ¿y el uso de ribavirina? Tampoco. El uso de ribavirina lo utilizamos, me acuerdo, un maestro Moisés Sincer. El Moisés Sincer es un neumólogo del Miami Children's Hospital. La primera vez que yo lo escuché, me decía, bueno, pues es que la bronquiolitis yo sí la estoy usando con ribavirina a 10 miligramos por kilo y era muy barata en México y era muy fácil de ver y sí tenían una disminución así como al principio de las soluciones hipertónicas, pero el mecanismo mediador para SARS-CoV-2, el único que está aprobado o evaluado por el Recovery Group es Remdesivir, como se los presenta. Y aún así, si utilizas Remdesivir, ya que estás en la fase inflamatoria de la enfermedad, pues ya los resultados van a ser muy pobres. Muy bien. Ya que no hay comentarios, yo voy a hacer un comentario. Generalmente estamos acostumbrados a ver pacientes que andan inquietos si tienen o no COVID. Se les manda a hacer la prueba de PCR, sale positiva y dice, no se habrán equivocado porque pues yo me siento a todo dar, me siento bien, no tengo ninguna molestia. Y están en su día 5º o 6º de evolución de un posible contacto. Esto es importante para mí porque considero que mucha de la gente que llegó grave al hospital se tardó en llegar. Y se tardó en llegar precisamente por menospreciar la enfermedad, que no es tan grave una vez que empieza, pero una vez que empieza con manifestaciones graves, terriblemente rápida y progresiva. Entonces, a mí en lo personal me gustaría saber si existe algún estudio de los pacientes que se salvaron o los que murieron, ¿en qué día llegaron para su atención? ¿En qué día de evolución del padecimiento llegaron para su atención? No sé si tú tengas el dato, Alfonso. Ok, sí, claro.
De hecho, es una pregunta recurrente. O sea, ¿cuáles son los peores? Porque muchas veces los vemos en la consulta. ¿Y sabe qué? Va en el día 3 o 4. Alrededor del día 10 al 14. Si realmente no se complicó para el día 14 y no dio oxígeno con intubación para el día 17, prácticamente ya la libró. Cuando te tardas 10 días o más en el inicio de la atención, tienes más de 2/3 de posibilidades de acabar en una terapia intensiva. Entonces, los primeros son fundamentales. En el 10 ya vas tarde, del 10 al 14 son 3 y ya la libraste después del 17. Muy bien, muchas gracias. Eso me lleva a otra reflexión. Esa situación de decir quédate en tu casa, solamente ven cuando te sientas mal y no clasificar los factores de riesgo en población de riesgo, la que tiene más posibilidades de enfermar y morir, o sea, de enfermarse de manera grave, con una presentación grave y morir, posiblemente contribuyó en mucho que hubo mucha gente que murió en su casa. Creo que mucha gente por ahí que vio que empezó a sentirse mal por la tarde, en la noche se sintió más mal, trataron de buscar atención médica y en la madrugada estaba muerto con saturaciones que ya no fueron posibles, incluso hacer maniobras de resucitación. ¿Qué es lo que pasó en ese paciente? Yo debo de imaginarme que esos pacientes obesos, con hipertensión, diabéticos, con vida sedentaria, mayores de 60 años, pues era el pan de todos los días. O sea, me imagino para pensar en presentaciones graves y mortales. Bueno, doctor. Me preguntan dos cosas, perdón, aquí, que Pfizer ya se aprobó para menores de 18 años en Estados Unidos. Hay un posicionamiento, también lo di en mi plática de vacunas COVID, acerca del uso de vacunas. El posicionamiento salió en septiembre de la Academia Americana de Pediatría y sí es súper conveniente. Hoy estamos viendo más niños con enfermedad de COVID que están diagnosticando como apendicitis o un cuadro inflamatorio ahí muy florido y acaba siendo COVID. Entonces sí, es súper importante este grupo de edad. En México, pues con trabajo tenemos vacunas y pues por lo tanto no se están vacunando. Y también me preguntaban que por qué vacunar a los enfermos. Puse la diapositiva, porque si te enfermas tienes inmunidad de 94 días y la vacuna promete 1 año de inmunidad. Y me preguntan que en el caso de ASA, que han encontrado dosis de 350 al inicio, una vez controlada la fiebre, le bajan a 3.5, efecto inmunomodulador. No, porque el tema no es, o sea, como tal de inmunomodulación, es de antiagregación plaquetaria. Y los fenómenos de la enfermedad de COVID-19 son trombóticos, entonces no funciona para nada. Hay que usar ácido salicílico a ninguna dosis. No hay ningún estudio serio, y mucho menos del recovery al respecto. Y hablar de vacunación en pacientes con anticoagulación, tengo toda una plática para hablar de vacunas. Si un día me invitan, se las doy con gusto, pero sí se puede vacunar en pacientes con anticoagulación. No sé qué sea margarina, pero enoxaparina, nadroparina, todas las que presenté en la diapositiva, se pueden vacunar, porque los pacientes que normalmente tienen el manejo de anticoagulación padecen enfermedades que tienen un fondo tromboembólico. Entonces el fondo tromboembólico está controlado y la vacuna no afecta para nada en el tema si ellos están controlados. Al final del día, cualquier enfermedad, mientras no esté descompensada, puede ser vacunada. Incluso el cáncer, porque es una pregunta frecuente. Yo tengo cáncer y, por ejemplo, estoy con quimioterapia. Sí, pues mientras no estés en el NAIR, pues no pasa nada. O sea, debes de pasar el NAIR, la quimioterapia y ya, pero sí se pueden vacunar. Muchas gracias. La doctora Araceli Silva quiere la palabra. Adelante, doctora. Encienda su video, por favor. Muchas gracias, doctor Lara. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Yo quiero comentar sobre el problema de muchas defunciones. Creo que, sin afán de echar contra los propios compañeros, creo que mucha culpa es entre médicos, porque me ha tocado ver personas que se están atendiendo en medio privado de la colonia y el médico ni siquiera ha diagnosticado el problema, y antes todavía era peor.
Entonces, los pacientes, cuando menos, tenían un problema pulmonar mucho más severo que si hubieran podido acudir, o he sabido de familias completas que han fallecido. Yo creo que ahí es donde nos falta a muchos, y por eso este tipo de grupos es importantísimo para escuchar las pláticas con la experiencia de usted. Pero creo que mucho es de nosotros como médicos, pues le estamos regando en muchas ocasiones. Era mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Silva. ¿Algún comentario de réplica? Sí, doctor. Escaramillo. No, ya contesté ahí el rango de INR, Eduardo. La dosis plena de antitrombóticos, sí. Eduardo, por favor. El doctor Ulises Reyes quiere la palabra. Adelante, Ulises. Sí, efectivamente, creo que aquí la clave, como lo dijo muy acertadamente aquí el doctor Jaramillo, es pegarse a la oximetría. Es muy importante el oxímetro de pulso, que ahora pues se ha economizado tanto y que tiene un valor formidable, porque antes que el paciente comience con dificultad respiratoria se está desaturando. Si no mal recuerdo, 3-4 horas antes, uno ya puede decir, este paciente, aguas con él, se tiene que referir al hospital. Ese era mi comentario hace ya, creo que el primer trabajo publicado en México fue el de nuestro grupo en relación a la oximetría, si no mal recuerdo, 800 pacientes, y sacamos tablas de lo importante de esto. Pues felicidades, doctor Jaramillo, es un honor su participación con nosotros. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ulises Reyes. Pues hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo de hoy. Yo quisiera pedirle al doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo que nos haga un mensaje final. Bueno, en relación a esta plática, lo más importante es cuando ustedes vean plaquetas bajas, aunque no tenga sintomatología respiratoria, aunque no tenga más que alguna manifestación leve de enfermedad, y tengan dos datos importantes, monocitosis y PCR positiva, piensen en dengue, piensen en enfermedad de COVID-19 antes de pensar en dengue. Habitualmente el dengue no da monocitosis y desafortunadamente nos estamos confundiendo, retrasando el inicio del tratamiento, porque al dengue no le vamos a dar enoxaparina, pero al COVID depende de eso para evitar fenómenos trombóticos asociados y obviamente en su momento esteroides cuando llegue a la fase pulmonar. Si eso lo hacemos antes no está indicado, y el dengue es muy sencillo, si no se complica, manejo de líquidos y soporte, pero la enfermedad de COVID no es nada sencilla porque es camaleónica y se puede ir a cualquier ruta. Entonces es súper importante el diagnóstico, como decía el doctor Ulises, basarnos en la saturación, pero si no desatura, no podemos descartarlo. Les aprecio mucho la invitación y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo. Excelente conferencia. Completo nada más diciendo que hay que tomar en cuenta la zona endémica. Hay dengue endémico, que es estacional. Y hay un dato clínico que orienta bastante, a incluso sin estudios de laboratorio, que es la disociación pulso-temperatura. Entonces, yo le quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de Médicos Unidos por México, la participación del doctor y académico Alfonso Rodríguez Jaramillo. Excelente conferencia, y quiero invitarlos a todos ustedes para la próxima actividad de Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto.